El grito de Carmen resonó en la calle estrecha como un trueno que rompe el silencio de la noche. «No es una enfermedad, es mi hija», exclamó con la voz rota mientras sujetaba con fuerza el brazo de su esposo, Manuel, que arrastraba a Lucía, de apenas 14 años, hacia la puerta. La pequeña, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbocado, miraba a su madre buscando un refugio que no llegaría. Era 2005 en un barrio obrero de Sevilla, donde las casas de paredes desconchadas y las vidas entrelazadas por chismes formaban el tejido de la comunidad. Lucía, una adolescente de cabello corto y mirada inquieta, había sido descubierta besando a Ana, su amiga de la escuela, en un rincón del parque. El rumor corrió como pólvora: la hija de Carmen es diferente. Para Manuel, un hombre de tradiciones arraigadas, aquello era una afrenta. «No en mi casa», sentenció, y esa noche, bajo la mirada impotente de Carmen, echó a Lucía con una mochila y un ultimátum: «No vuelvas hasta que seas normal». Carmen se quedó paralizada en el umbral, viendo cómo su hija, con los hombros encorvados, se perdía en la penumbra de la calle adoquinada. Los vecinos, asomados a sus ventanas, susurraban juicios que cortaban como cuchillos. «Pobre Carmen, qué vergüenza», decían. Pero para ella, no había vergüenza, solo un dolor que le apretaba el pecho. Había intentado detener a Manuel, pero su voz se ahogaba en el peso de las normas no escritas de aquel lugar. Lucía, su única hija, era ahora una sombra que se desvanecía en la noche. Los días siguientes fueron un torbellino de culpa y silencio. Carmen pasaba las noches mirando la cama vacía de Lucía, preguntándose dónde estaría su pequeña. ¿Tendría frío? ¿Estaría comiendo? Manuel, encerrado en su orgullo, apenas hablaba. La comunidad, que una vez los había acogido, ahora los miraba con recelo. Carmen se aferró a la esperanza, rezando en la pequeña capilla del barrio, pero las respuestas no llegaban. Lucía se había ido y con ella una parte de su alma. Mientras tanto, Lucía vagaba por las calles de Sevilla, durmiendo en parques y estaciones de tren. A sus 14 años el mundo le parecía un lugar hostil, pero su espíritu era más fuerte de lo que ella misma sabía. Encontró refugio en un centro para jóvenes sin hogar, donde una trabajadora social, Marta, una mujer de unos 40 años con una calidez que contrastaba con su firmeza, la acogió. «No estás sola, pequeña», le dijo, y esas palabras fueron el primer rayo de luz en su oscuridad. Marta, también española, había visto demasiadas historias como la de Lucía, pero algo en la determinación de la joven la conmovió. Le enseñó a Lucía a sobrevivir, a no dejar que el rechazo la definiera. Los años pasaron, y Lucía creció en un mundo que no siempre la aceptaba. Se mudó a Madrid, donde encontró una comunidad que la acogió sin juzgarla. Trabajó en cafés, estudió por las noches y poco a poco construyó una vida propia. Pero nunca olvidó a su madre, ni el dolor de aquella noche en Sevilla. Cada carta que escribía a Carmen era devuelta sin abrir, por orden de Manuel. Lucía aprendió a vivir con ese vacío, pero algo en su interior seguía latiendo, la necesidad de volver, de enfrentarse a su pasado. En 2025, 20 años después, Carmen, ahora de 55 años, vivía sola en la misma casa. Manuel había fallecido 5 años atrás, dejando un silencio que pesaba más que sus gritos. La vida de Carmen se había reducido a rutinas: el mercado, la iglesia, las charlas vacías con los vecinos. Pero cada noche al cerrar los ojos veía a Lucía, su niña, y se preguntaba si alguna vez la perdonaría por no haberla protegido. Una tarde de otoño, mientras Carmen colgaba la ropa en el patio, un golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró con una mujer de 34 años, de cabello corto y ojos que brillaban con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Era Lucía. Pero no estaba sola. A su lado, una niña de unos 10 años, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos inquietos, la miraba con timidez. «Mamá», dijo Lucía con la voz temblorosa, «tenemos que hablar». Carmen sintió que el mundo se detenía.
Su hija había vuelto, pero con un secreto que cambiaría todo. La niña, llamada Sofía, era la hija adoptiva de Lucía y su pareja, Elena, una mujer de 36 años, española, que esperaba en el coche, respetando el momento. Lucía había construido una familia, una vida, pero el peso del pasado aún la ataba a esa casa, a esa madre que nunca dejó de amar. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. Carmen, abrumada, lloró al saber que Lucía había encontrado el amor, pero también al enfrentarse a su propio silencio de años atrás. No te protegí, susurró con las manos temblorosas. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió, pero ahora estás aquí. La niña Sofía observaba en silencio sin entender del todo, pero sintiendo el peso de ese reencuentro. Lucía explicó que había vuelto no solo para sanar heridas, sino para pedirle a Carmen que fuera parte de su vida, de la vida de Sofía. Pero el barrio, aunque había cambiado con los años, aún guardaba ecos de prejuicios. La noticia de la llegada de Lucía y su familia desató rumores, y Carmen supo que debía tomar una decisión: seguir atrapada en el miedo al que dirán o abrazar a su hija y a su nieta con todo su corazón. La primera noche que Lucía y Sofía pasaron en la casa fue un paso hacia la reconciliación. Carmen, al ver a su hija jugar con Sofía, sintió que el tiempo no había borrado el amor que las unía. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Los vecinos, la iglesia, las sombras del pasado, todo conspiraba para poner a prueba su valor. Lucía, por su parte, cargaba con su propio secreto. Elena, su pareja, estaba enferma. Una enfermedad que las había llevado a tomar la decisión de volver a Sevilla, para que Sofía tuviera una familia más allá de ellas. Lucía no quería que Carmen lo supiera aún, pero el peso de esa verdad la consumía. ¿Cómo contarle a su madre, con quien apenas comenzaba a reconstruir un vínculo, que el tiempo con Elena podría ser limitado? Mientras Carmen y Lucía intentaban reconstruir su relación, Sofía se convirtió en el puente entre ellas. La niña, con su risa y su curiosidad, traía luz a la casa. Pero los rumores en el barrio crecían, y una noche un grupo de vecinos confrontó a Carmen en la plaza. ¿Cómo permites esto en tu casa?, le espetaron. Carmen, que había callado durante demasiado tiempo, alzó la voz: es mi familia. Y nadie me va a decir cómo amarla. Ese fue el comienzo de un cambio. Carmen, que había vivido bajo el peso de las expectativas, empezó a liberarse. Invitó a Elena a la casa, y juntas, las cuatro comenzaron a sanar. Pero el secreto de Lucía seguía ahí, como una sombra que amenazaba con romper la frágil felicidad que estaban construyendo. Los días siguientes al regreso de Lucía fueron un delicado equilibrio entre la alegría y la tensión. Carmen se despertaba cada mañana con el corazón dividido: por un lado, la felicidad de tener a su hija de vuelta, por otro, el miedo a los juicios que aún resonaban en el barrio. Sevilla había cambiado en 20 años, pero no lo suficiente. Las miradas de los vecinos, aunque más discretas, seguían siendo puñales disfrazados de curiosidad. Lucía, por su parte, intentaba adaptarse a la casa donde todo había comenzado. Cada rincón le traía recuerdos: la cocina donde ayudaba a su madre a preparar tortilla, el patio donde jugaba de niña, la puerta por la que salió aquella noche fatídica. Pero ahora, con Sofía correteando por la casa, todo parecía diferente. La niña, con su energía y sus preguntas interminables, llenaba los silencios incómodos. «Abuela, ¿por qué tienes tantas fotos viejas?», preguntaba Sofía, señalando un álbum polvoriento. Carmen sonreía, pero sus ojos se nublaban al recordar los años perdidos. Elena, la pareja de Lucía, llegó a la casa unos días después. Era una mujer alta, de cabello castaño ondulado y una sonrisa que desarmaba cualquier hostilidad. Había nacido en Valencia, pero llevaba años en Madrid, donde conoció a Lucía en un taller de escritura. Su calidez contrastaba con la reserva de Lucía, y su presencia trajo un nuevo equilibrio a la casa. Sin embargo, Carmen notaba algo en los ojos de Elena, una sombra que no podía descifrar.
Lucía, siempre protectora, desviaba cualquier pregunta sobre su pareja con una broma o un cambio de tema. Una tarde, mientras Carmen y Elena preparaban la cena, Sofía jugaba en el patio y Lucía estaba en el mercado. Carmen decidió romper el hielo. Elena, ¿cómo os conocisteis?, preguntó cortando cebollas con cuidado. Elena sonrió, pero su voz tembló ligeramente. Fue en un momento en que ambas necesitábamos un refugio. Lucía era como un faro en la tormenta. Carmen asintió, sintiendo que había más en esa historia, pero no insistió. Había aprendido a respetar los silencios de su hija. El barrio, sin embargo, no era tan indulgente. Una vecina, Dolores, una mujer de unos 60 años que siempre había sido la reina de los chismes, organizó una reunión en la plaza para hablar del asunto. No es natural, decía, mientras otros asentían. Carmen, que había evitado los conflictos toda su vida, sintió que algo en su interior se rompía. Fue a la plaza, enfrentó a Dolores y con una calma que escondía años de dolor, dijo: «Mi hija es más valiente que todos vosotros juntos. Si no podéis aceptarlo, apartaos de mi camino». Esa noche Carmen y Lucía hablaron como no lo habían hecho en años. Sentadas en el sofá con Sofía dormida en la habitación de al lado, Lucía abrió su corazón. Contó cómo había sobrevivido en las calles, cómo Marta, la trabajadora social, le había dado una segunda oportunidad. Habló de Madrid, de los amigos que se convirtieron en su familia, de Elena, que le enseñó que el amor no necesitaba justificarse. Pero no mencionó la enfermedad de Elena. No podía. No todavía. Carmen escuchaba, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca debí dejar que te fueras, dijo, tomando las manos de su hija. Lucía negó con la cabeza. No fue tu culpa, mamá. Era una niña, pero ahora soy una mujer. Y estoy aquí porque te necesito. Esas palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de lo frágil que era ese reencuentro. Mientras tanto, Sofía, con su inocencia, comenzó a ganar el corazón del barrio. Jugaba con los niños en la plaza, compartía dulces con los ancianos y, sin saberlo, suavizaba los prejuicios. Una vecina, Rosario, una anciana que había perdido a su hija años atrás, se acercó a Carmen una mañana. Tu nieta es un sol. Y tu hija es fuerte. No dejes que nadie te haga dudar de ellas. Carmen, conmovida, sintió que no estaba sola. Pero el secreto de Lucía seguía creciendo, como una nube oscura en el horizonte. Elena, aunque intentaba mantener su energía, a veces se retiraba temprano, alegando cansancio. Lucía la miraba con una mezcla de amor y miedo, y Carmen comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Una noche, mientras ordenaba la habitación de Lucía, encontró una carta sin abrir, dirigida a ella desde un hospital de Madrid. El corazón de Carmen dio un vuelco. No la abrió, pero la guardó, sabiendo que pronto tendría que enfrentar la verdad. La casa de Carmen se había transformado en un refugio de risas y tensiones contenidas. Sofía llenaba los días con sus juegos y preguntas, mientras Lucía y Elena intentaban construir un hogar en medio de las sombras del pasado. Pero la carta que Carmen había encontrado seguía pesando en su mente. No la había mencionado, pero cada vez que miraba a Elena, veía una fragilidad que antes no había notado. Una mañana, mientras el sol bañaba el patio, Carmen decidió enfrentar a Lucía. «Hija, ¿hay algo que no me estás contando?», preguntó con la voz suave pero firme. Lucía, que estaba ayudando a Sofía con un dibujo, se tensó. «No es nada, mamá. Solo cosas del pasado». Pero su evasiva solo confirmó las sospechas de Carmen. Decidió esperar, pero el nudo en su estómago crecía. El barrio, mientras tanto, comenzaba a dividirse. Algunos vecinos, tocados por la inocencia de Sofía y la determinación de Carmen, empezaban a aceptar a la familia. Otros, liderados por Dolores, seguían alimentando los rumores.
Una noche alguien pintó un insulto en la puerta de la casa: pecadoras. Carmen, al verlo, sintió una rabia que no sabía que llevaba dentro. Tomó un cubo de pintura y con la ayuda de Sofía, cubrió las palabras con un mural de flores. Nadie va a manchar nuestra casa, dijo, y Sofía, con los ojos brillantes, asintió. Elena, que observaba desde la ventana, se unió a ellas. Sois un equipo imparable, bromeó, aunque su voz sonaba cansada. Lucía, a su lado, le apretó la mano, como si quisiera aferrarse a ella para siempre. Carmen lo notó, pero guardó silencio. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Una tarde, mientras Carmen y Lucía paseaban por el mercado, un encuentro inesperado sacudió todo. Ana, la chica que Lucía había besado a los 14 años, apareció frente a ellas. Ahora era una mujer de 34 años, con el cabello largo y una sonrisa nostálgica. Lucía, no pensé que te volvería a ver, dijo con los ojos llenos de emociones encontradas. Carmen, sorprendida, notó cómo su hija se sonrojaba. Ana, también española, había seguido su vida, pero aquel amor adolescente había dejado una huella imborrable. La conversación fue breve pero intensa. Ana habló de su vida, de su trabajo como profesora, de cómo había luchado por ser aceptada. Lucía, por su parte, compartió fragmentos de su historia, pero evitó mencionar a Elena. Carmen, observando, sintió una punzada de orgullo por la mujer en que se había convertido su hija, pero también una tristeza por todo lo que habían perdido. Cuando Ana se despidió, Lucía se quedó en silencio con la mirada perdida. Esa noche Lucía y Carmen hablaron de nuevo. ¿Sigues pensando en ella?, preguntó Carmen, refiriéndose a Ana. Lucía negó con la cabeza. Fue importante, pero Elena es mi hogar. Y Sofía, ella es mi mundo. Carmen sonrió pero insistió: ¿entonces por qué siento que me escondes algo? Lucía respiró hondo, pero no respondió. En cambio, abrazó a su madre, como si quisiera protegerla de lo inevitable. Mientras tanto, Elena comenzaba a mostrar signos más evidentes de su enfermedad. Una tos persistente, una fatiga que no explicaba. Sofía, siempre observadora, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué mamá Elena duerme tanto?, le dijo a Lucía una noche. Lucía, con el corazón roto, inventó una excusa, pero sabía que no podría mantener la verdad oculta por mucho tiempo. El punto de inflexión llegó una mañana, cuando Elena colapsó en la cocina. Carmen, que estaba preparando el desayuno, llamó a una ambulancia mientras Lucía sostenía a su pareja, llorando. Sofía, asustada, se aferró a Carmen. En el hospital el diagnóstico fue claro: Elena tenía una enfermedad terminal, con meses, tal vez semanas, de vida. Lucía, devastada, finalmente confesó la verdad a Carmen. No quería que lo supieras, mamá. No quería que cargaras con esto también. Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija. No estás sola, Lucía. Nunca más lo estarás. Esa noche, en la sala de espera del hospital, madre e hija hablaron como nunca antes. Lucía confesó sus miedos: perder a Elena, criar a Sofía sola, enfrentarse a un mundo que aún no siempre las aceptaba. Carmen, por primera vez, sintió que podía ser el apoyo que su hija necesitaba. El hospital se convirtió en un lugar de espera y esperanza. Carmen, Lucía y Sofía pasaban los días junto a Elena, que a pesar de su debilidad, mantenía su sonrisa. No quiero que estéis tristes, les decía, con una fortaleza que las sostenía a todas. Pero la realidad era implacable, y cada día que pasaba acercaba a Lucía el momento que tanto temía. Carmen, decidida a ser el pilar de su familia, comenzó a organizarlo todo. Habló con los médicos, preparó comidas para Sofía, e incluso empezó a asistir a un grupo de apoyo para familias de pacientes terminales. Allí conoció a Javier, un hombre de unos 60 años, español, que había perdido a su esposa por una enfermedad similar. El amor no termina con la muerte, le dijo una tarde, y esas palabras resonaron en Carmen.
Por primera vez pensó en cómo podía ayudar a Lucía a prepararse para lo que venía. En casa, Sofía empezó a entender la gravedad de la situación. Una noche, mientras Carmen la arropaba, la niña preguntó: «Mamá, Elena se va a ir al cielo». Carmen, con el corazón apretado, respondió: «No lo sabemos, pequeña. Pero lo que sí sé es que ella te quiere con todo su corazón, y eso nunca se irá». Sofía asintió abrazando a su abuela, y Carmen sintió que su papel en la vida de su nieta era más importante que nunca. Lucía, mientras tanto, luchaba con su propio dolor. Pasaba las noches escribiendo cartas a Elena, recordando los momentos que habían compartido, su primera cita en un café de Madrid, el día que adoptaron a Sofía, las risas bajo la lluvia. Pero también escribía sobre sus miedos, sobre cómo enfrentaría la vida sin ella. Esas cartas, que nunca mostró a nadie, eran su forma de aferrarse a Elena mientras aún estaba allí. El barrio, que había sido un lugar de juicio, comenzó a cambiar. Rosario, la anciana vecina, organizó una colecta para ayudar con los gastos médicos de Elena. Otros vecinos, tocados por la historia de la familia, dejaron flores y notas de apoyo en la puerta de Carmen. Incluso Dolores, la chismosa, se acercó un día con una disculpa. «No entendía», dijo con los ojos bajos. «Pero ahora veo que son una familia, como cualquier otra». Carmen, sorprendida, aceptó sus palabras, aunque sabía que el camino hacia la aceptación total sería largo. Una tarde, mientras Elena descansaba en el hospital, Lucía llevó a Sofía al parque donde todo había comenzado, donde había besado a Ana tantos años atrás. Sentadas en un banco hablaron de la vida, del amor, de la pérdida. «Mamá, Elena siempre estará con nosotras, ¿verdad?», preguntó Sofía. Lucía, con lágrimas en los ojos, asintió. «En cada risa, en cada abrazo. Siempre». Fue un momento de conexión profunda, un recordatorio de que, a pesar del dolor, el amor era su fuerza. Carmen, mientras tanto, decidió hacer algo que nunca había hecho: hablar abiertamente de su hija en la iglesia. Durante una misa se levantó y, con la voz temblorosa, dijo: «Mi hija es lesbiana, y es la persona más valiente que conozco. Su amor por su familia es un regalo de Dios, y nadie puede decirme lo contrario». El silencio que siguió fue roto por aplausos de algunos feligreses, mientras otros bajaban la mirada. Carmen sintió que, por primera vez, estaba defendiendo a su hija como debió haberlo hecho años atrás. Cuando Elena fue dada de alta, aunque con cuidados paliativos, la familia decidió aprovechar cada momento. Organizaron una cena en el patio con luces colgantes y música suave. Sofía bailó con Elena, riendo, mientras Lucía y Carmen las observaban con los ojos llenos de amor y tristeza. Fue una noche perfecta, pero también un recordatorio de lo efímero que era el tiempo. Lucía finalmente decidió contarle a Carmen toda la verdad. Una noche, mientras tomaban un café, le habló de la enfermedad de Elena, de cómo habían decidido volver a Sevilla para que Sofía tuviera una familia. «Quería que la conocieras, mamá. Que conocieras a la mujer que me dio una vida». Carmen, con el corazón roto, abrazó a su hija. «Lo has hecho bien, Lucía. Y ahora, lo haremos juntas». Los días en la casa de Carmen se llenaron de una rutina marcada por el amor y la urgencia. Elena, aunque débil, insistía en participar en la vida familiar. Ayudaba a Sofía con sus tareas, charlaba con Carmen sobre recetas antiguas y compartía momentos de silencio con Lucía, donde las palabras no eran necesarias. Pero cada día era una lucha contra el tiempo, y todos lo sabían. Carmen se convirtió en el ancla de la familia. Organizaba las visitas al hospital, coordinaba con los vecinos que ahora ofrecían ayuda, y pasaba las noches rezando por un milagro que sabía que no llegaría. Pero también encontró fuerza en su nueva comunidad. Rosario y otros vecinos se convirtieron en aliados, trayendo comida, ofreciendo palabras de aliento, e incluso enfrentándose a los pocos que aún susurraban juicios.
Lucía, por su parte, vivía en un estado de constante dualidad, la felicidad de estar con su madre y su hija, y el dolor de ver a Elena desvanecerse. Una mañana, mientras paseaban por el río Guadalquivir, Elena le tomó la mano. «Prométeme que seguirás adelante, Lucía». «Por Sofía». «Por ti». Lucía, incapaz de contener las lágrimas, asintió. «Siempre serás parte de nosotras», susurró. Sofía, aunque joven, comenzó a procesar la pérdida a su manera. Dibujaba retratos de Elena, escribía pequeñas historias sobre sus aventuras juntas, y a veces, en la noche, le preguntaba a Carmen sobre la muerte. «Duele irse al cielo», dijo una vez con los ojos grandes. Carmen, recordando las palabras de Javier, respondió: «No, pequeña. Es como quedarse dormido, sabiendo que los que te quieren siempre te llevarán en el corazón». El barrio poco a poco se transformó en un reflejo de la familia. Los niños jugaban con Sofía, los ancianos compartían historias con Carmen, y hasta la iglesia comenzó a hablar de aceptación. Una joven feligresa, Clara, de unos 25 años, se acercó a Carmen después de una misa. «Gracias por hablar ese día», dijo. «Me hiciste sentir que no estoy sola». Clara, también española, confesó que era lesbiana y que temía el rechazo de su familia. Carmen, conmovida, la abrazó. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos», le dijo. Una noche Elena pidió hablar con Carmen a solas. «Gracias por darle una familia a Lucía», dijo con la voz débil. «Sé que no fue fácil, pero ella siempre te llevó en su corazón». Carmen, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Elena. «Tú le diste un hogar, Elena. Y ahora, eres parte del mío». Fue un momento de conexión profunda, un reconocimiento de que el amor trasciende las barreras. Mientras tanto, Lucía planeaba una sorpresa para Elena. Con la ayuda de Carmen y Sofía, organizó un pequeño evento en el patio, una proyección de fotos y vídeos de su vida juntas. Desde su primera cita hasta el día que adoptaron a Sofía, cada imagen era un recordatorio de lo que habían construido. Elena, aunque cansada, lloró de alegría. «Esto es todo lo que siempre quise», dijo abrazando a su familia. Pero la enfermedad no daba tregua. Una mañana, Elena no pudo levantarse. Los médicos confirmaron que sus días eran pocos. Lucía, destrozada, pasó horas junto a su cama, contándole historias, cantándole canciones que habían compartido. Sofía, con su inocencia, le llevó dibujos y Carmen, siempre presente, rezaba en silencio. La comunidad, enterada de la situación, se unió como nunca. Rosario organizó una vigilia en la plaza, donde los vecinos encendieron velas por Elena. Incluso Dolores, la antigua detractora, se unió con lágrimas en los ojos. «No entendía el amor que tienen», confesó a Carmen. «Pero ahora lo veo». Fue un momento de redención, no solo para Dolores, sino para todo el barrio. Lucía, mientras tanto, se preparaba para lo inevitable. Escribió una última carta a Elena, que guardó junto a las otras. «Siempre serás mi faro», escribió. «Y prometo que Sofía crecerá sabiendo quién fuiste». Carmen, al verla escribir, sintió que su hija había encontrado una fuerza que ella nunca tuvo. La partida de Elena fue un susurro en la madrugada. Lucía estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras Sofía dormía en los brazos de Carmen en la sala de espera. No hubo palabras grandiosas, solo un silencio lleno de amor. Elena, con una última sonrisa, cerró los ojos, dejando a Lucía con un vacío que parecía insuperable. Los días que siguieron fueron un torbellino de dolor y consuelo. Carmen organizó el funeral con la ayuda de Rosario y otros vecinos. La iglesia, que una vez había sido un lugar de juicio, abrió sus puertas para una ceremonia sencilla pero llena de amor. Clara, la joven feligresa, leyó un poema que había escrito para Elena, y Sofía, con una valentía que sorprendió a todos, dejó un dibujo en el altar.
Es para que mamá Elena no se olvide de mí, dijo. Lucía, aunque rota, encontró fuerza en su hija y en su madre. Carmen, que había aprendido a ser un pilar, se aseguró de que la casa estuviera llena de vida, incluso en medio de la pérdida. Cocinar juntas, contar historias a Sofía, pasear por el río, cada pequeño acto era una forma de sanar. Pero Lucía seguía cargando con las cartas que había escrito a Elena, un secreto que aún no estaba lista para compartir. El barrio, ahora unido por la historia de la familia, se convirtió en un refugio. Los vecinos organizaron cenas comunitarias, donde Sofía era el centro de atención, y Carmen comenzó a hablar abiertamente sobre la importancia de aceptar a todos, sin importar a quién amen. Su voz, que una vez había sido silenciada por el miedo, ahora resonaba con fuerza. Una tarde, mientras ordenaban el patio, Sofía encontró las cartas de Lucía. «Mamá, ¿qué son?», preguntó sosteniendo el fajo de papeles. Lucía, con el corazón en un puño, decidió que era el momento. Sentadas en el sofá con Carmen a su lado, leyó algunas de las cartas en voz alta. Eran palabras de amor, de dolor, de promesas. Sofía escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras Carmen apretaba la mano de su hija. «Ella estaría tan orgullosa de ti», dijo Carmen, y por primera vez, Lucía sintió que podía seguir adelante. El encuentro con Ana, semanas después, trajo un nuevo giro. Ana, que había seguido su vida, invitó a Lucía a un café. Hablaron del pasado, de los sueños que tenían a los 14 años, de cómo habían sobrevivido al rechazo. «Siempre supe que eras especial», dijo Ana, con una sonrisa triste. Lucía, agradecida, respondió: «Tú fuiste mi primer amor, pero Elena fue mi hogar». Fue un cierre necesario, un adiós al pasado que permitió a Lucía mirar hacia el futuro. Carmen, mientras tanto, decidió hacer algo por su comunidad. Con la ayuda de Clara y otros jóvenes, organizó un grupo de apoyo para personas LGBT en el barrio. La primera reunión en el centro comunitario fue un éxito. Jóvenes y familias compartieron sus historias y Carmen sintió que, por primera vez, estaba haciendo una diferencia. «Esto es por ti, Lucía», pensó, mirando a su hija desde el otro lado de la sala. Sofía, con su energía inagotable, comenzó a hablar de Elena como una heroína. «Mamá Elena me enseñó a ser valiente», decía, y esas palabras resonaban en Lucía y Carmen. Juntas decidieron crear un pequeño jardín en el patio en memoria de Elena. Cada planta era un recuerdo, cada flor una promesa de seguir adelante. Lucía poco a poco encontró un nuevo propósito. Comenzó a escribir un libro sobre su vida, sobre el amor y la pérdida, sobre la fuerza de la familia. Carmen, orgullosa, leía cada página, ofreciendo sugerencias y lágrimas. «Eres más fuerte de lo que nunca fui», le dijo una noche. Lucía sonrió. «Lo aprendí de ti, mamá». El otoño dio paso al invierno, y la casa de Carmen se llenó de una nueva calidez. Lucía y Sofía se quedaron en Sevilla, convirtiendo la casa en un hogar permanente. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero se habían transformado en cicatrices que contaban una historia de resiliencia y amor. Lucía terminó su libro, titulado Un faro en la tormenta. Era una carta de amor a Elena, a Sofía, a Carmen, y a todas las personas que habían luchado por ser aceptadas. La primera copia se la dedicó a su madre con una nota: «Por darme una segunda oportunidad». Carmen, al leerla, lloró, pero esta vez de orgullo. El libro, publicado por una pequeña editorial de Madrid, comenzó a circular, inspirando a otros a contar sus propias historias. Sofía, ahora de 11 años, se convirtió en la luz del barrio. Sus dibujos decoraban el centro comunitario, y sus risas llenaban la plaza. Los vecinos, que una vez habían juzgado, ahora la veían como un símbolo de esperanza. Incluso Dolores, la antigua detractora, se acercó a Carmen un día con un pastel. «No sé cómo pedir perdón», dijo. Carmen, con una sonrisa, respondió: «Ya lo has hecho».
El grupo de apoyo de Carmen creció, atrayendo a personas de todo Sevilla. Clara, la joven feligresa, se convirtió en una de las líderes, compartiendo su propia historia de aceptación. Lucía a veces hablaba en las reuniones, contando cómo había encontrado su lugar en el mundo, a pesar de todo. El amor no es un pecado, decía, y esas palabras resonaban en los corazones de los presentes. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Sofía tomó la mano de Lucía y Carmen. «Somos una familia, ¿verdad?», preguntó. Lucía, con los ojos brillantes, respondió: «Siempre lo hemos sido». Carmen, mirando a su hija y a su nieta, sintió que por primera vez estaba completa. El jardín en memoria de Elena floreció, convirtiéndose en un lugar donde la familia se reunía para recordar. Cada flor era un recordatorio de que el amor trasciende la pérdida. Lucía, al mirar las plantas, sentía a Elena en cada pétalo, en cada brisa. «Gracias por enseñarme a amar», susurraba a veces, cuando nadie la escuchaba. El barrio, ahora un lugar de aceptación, organizó un festival de primavera en honor a la diversidad. Lucía y Sofía fueron las protagonistas, compartiendo su historia con orgullo. Carmen, desde el público, aplaudió con lágrimas en los ojos. Había perdido muchos años con su hija, pero ahora tenía una vida por delante para compensarlo. La historia de Lucía, Carmen y Sofía se convirtió en una inspiración para Sevilla. El libro de Lucía llegó a manos de jóvenes que, como ella, habían enfrentado el rechazo. Las cartas que había escrito a Elena fueron publicadas como un anexo en una segunda edición, y sus palabras tocaron corazones en todo el país. «El amor es nuestra fuerza», escribió, y esa frase se convirtió en un lema para muchos. Una noche, mientras Carmen y Lucía tomaban un café en el patio, hablaron del futuro. «Quiero que Sofía crezca sabiendo que puede ser quien quiera ser», dijo Lucía. Carmen asintió. «Y yo quiero que sepa que siempre tendrá una familia que la apoye». Fue un pacto silencioso, un compromiso de proteger a Sofía y a todas las personas que, como Lucía, buscaban su lugar en el mundo. El secreto de Lucía, que una vez había sido una carga, se convirtió en una lección: la verdad, aunque dolorosa, puede sanar. Carmen, Lucía y Sofía, 3 generaciones unidas por el amor, demostraron que la familia no se define por las normas, sino por el corazón. Y en ese pequeño barrio de Sevilla, donde todo comenzó, floreció una nueva historia, una de aceptación, resiliencia y amor inquebrantable.